todos los plásticos son polímeros. ¿Y qué son los polímeros sintéticos? Son nada más y nada menos que petróleo refinado. ¿Y de dónde se extrae? Se extrae de muchas formas. Por ejemplo, recuerde que nosotros tenemos, el petróleo tiene varias funciones. ¿Usted me va a decir a mí Derivados. que ese Derivados. galón sale del petróleo? Sí. Damos la bienvenida al profesor Robinson Montilla, profesor en química, para que nos ayude con esta información, adelantando que en breve también vamos a tener el privilegio, diría yo, de conversar vía telefónica sobre el mismo tema con alguien muy respetado, muy conocido, es el ambientalista Luis Carvajal. Pero mientras tanto, bienvenido a La Mirada. Un placer, profesor Montilla. Yo quise que fuera Lisette que lo presentara, porque la primera pregunta se la quiero hacer yo. Sí. Dale. ¿En qué fue que usted vino y cómo fue que usted trajo todo eso? O sea, usted vino adelante, usted y un camión de carga de plástico atrás. Porque todo esto que usted ha traído aquí. Yo Cosas pensé- que agradecemos, claro. Sí, pero yo pensé, yo le dije al señor Hugo, digo, Hugo, pero ¿y dónde lo va a sentar el invitado con todo estos plásticos? No, pero bien, porque son todos, fíjate que de todo eso que él trajo, tenemos todos en la casa. Pero, no. Mira, el zafacón, Ajá. los frascos de medicamentos, obviamente el botellón La de botellita agua, de agua. los de refresco, los de... Los platos fond. Correctamente. Sí. que Aquella cosa, la son jarra de- veneno. de la casa. La jarra de... Claro. Ajá. Así que... Bueno, a yo ver, vine en mi vehículo, disculpe, ¿no? Yo vine Sí. en mi vehículo y pues gracias a Dios entonces que vine solo. Claro, claro. Y Nosotros pude traer- agradecemos y- eso. Él venía manejando Exacto. como Ace Ventura por afuera con todos los plásticos adentro. Explíquenos todo esto, Vamos a profesor ir de lo Montilla. general a lo particular, Sí, por justamente. favor. Bien. Miren, lo primero, buenas noches. Un placer estar acá en La Mirada. Gracias por invitarnos. Lo primero que debemos de entender es que los seres humanos somos químicos, porque la gente quiere tildar la química que es mala. Y la química no es mala, porque nosotros, todos los que estamos aquí en este estudio, estamos constituidos por algo llamado CHOM. El ¿Llamado CHOM, qué? algo constituido llamado CHOM. J-O-M. No, No, CHOM. CHOM. Ah, C-H. Exacto. C-H-O-M. P, tenemos carbono, hidrógeno, Ah. oxígeno, nitrógeno y fósforo. Ah, wow. CHOM, Entonces, claro. Mire, la química no será mala, pero difícil de entender si es. Partiendo desde ahí, podemos decir entonces que nosotros estamos constituidos por 3 bioelementos principales. Bioelementos primarios que constituyen al carbono, al hidrógeno, al oxígeno, al nitrógeno y al fósforo. Ese es el CHOM. Pero también tenemos a los secundarios, que son entonces el cloro, el magnesio, etc. Y por último, entonces, los oligoelementos. No son tan esenciales porque, por ejemplo, si yo le digo a ustedes, tómense un vaso de cloro, ustedes no se lo van a tomar. Claro que no. Sin embargo, nuestro cuerpo sí tiene cloro. ¿Me doy a entender? Sí. Y nosotros utilizamos el cloruro de sodio, que es la sal La sal, común claro. para cocinar. Correcto. Partiendo desde ahí, entonces tenemos que dentro de la química... Y la nosotros- sal es cloro. Sí, Cloruro de sodio. Cloruro Ajá. de sodio. Tú sacabas mala nota en química, se No, ve. no, no, no. Me parece, no, que, me no. parece que Víctor sacaba mala... No, yo me hice A bachiller sinceridad. porque en los exámenes de química, Te soplaban. Jaime Marrancini, el hijo de Don Celso, Sí. se sentaba al lado mío. Ah, bueno. Ok. Gracias a Confesión Dios, pública. No, química, yo. No. Nunca. La tabla periódica, ¿cuántos elementos son? ahora tiene 121 elementos. Oye, eso. Tú Ya eres tú loco. sabes. Yo, Ya está química, actualizado. yo debería irme y sentarme allí. Siga, profesor Montilla. Entonces, partiendo de ahí, podemos decir que tenemos lo que se llaman los polímeros. Los polímeros no son malos. El problema de los polímeros... Los polímeros no es lo que usan las mujeres para ponerse Sí, glúteos. Sí, pero sí. voy Y trae a muchos explicar. problemas. Pero lo que Claro. nos interesa es el tema de los plásticos. Pero voy a Pero eso es plástico, los polímeros. sí, sí. pero no ese tipo de uso. Sí, lo que pasa ¿Y es cómo que... tú lo sabes? No, porque eso tiene unos componentes químicos que el profesor Que Montilla. sí, y ha traído muchos problemas de Muchísimo, salud. pero te estoy diciendo Bastante. porque vi un reportaje que por ponerse polímero. Sí, pero lo que pasa es que eso es polímero sintético. Claro. El polímero natural, que es el algodón y que a todos nos gusta, porque una pieza de algodón es fresca, etcétera, ese es natural. Ese polímero no te hace daño. El problema está cuando los polímeros comienzan a sintetizarse.
Como que- todo eso que tenemos como ahí. todo esto Porque que ¿de qué se tenemos. produce eso? ¿De polímero también? Exactamente. Todos los plásticos son polímeros. ¿Y qué son los polímeros sintéticos? Son nada más y nada menos que petróleo refinado. ¿Y de dónde se extrae? Se extrae de muchas formas. Por ejemplo, recuerde que nosotros tenemos el petróleo, tiene varias funciones. Usted me va a decir a mí Derivados, que derivados. ese Derivados. galón sale del petróleo. Sí, es más. Yo le voy a, no sé si me permite pararme. Pero vamos a hacerlo ahora. Mire. Primero permítanos poner Ujú. la mirada en contexto precisamente sobre este tema. Este Sí. programa hoy va a estar complicado. Mañana 30 de octubre vence el plazo para que las empresas de agua embotellada retiren sus botellones expuestos a la luz solar, una medida de Proconsumidor que busca proteger la salud de los consumidores, ya que la exposición prolongada al sol puede comprometer la calidad del agua. Ya hicimos una reunión con Proconsumidor para hacer ese trabajo. Yo deseo que se lo lleven. He acatado la medida y sí, en verdad, hay que hacer lo que dice Salud Pública. El director de Proconsumidor, Eddie Alcántara, advirtió que no se contemplarán prórrogas a pesar de las múltiples solicitudes que han llegado a su despacho y que solo podría contemplarse un plazo muy breve y prudente si se extendiera razones de peso que lo justifique. Una vez vencido el plazo, Proconsumidor enviará a las calles más de 50 inspectores para aplicar las sanciones correspondientes. Escuchado y visto eso, entremos ahora en materia con relación a lo que todo esto representa como daño a la salud y como daño al medio ambiente. Exactamente. Mire, por ejemplo, esta botellita parece inofensiva, ¿sí o no? Sin embargo, de una botella como esta sale el botellón de agua, de una botellita como esta sale entonces el refresco y sale también el agua, la botella de agua que nosotros consumimos. ¿Qué ocurre con estos polímeros? ¿Qué se hace con esto? Se sopla. Se sopla. Y se expone al calor. Exactamente. Entonces ahí es donde viene que cuando se expone al calor, la vida útil de ese polímero entonces se reduce. Por ejemplo, las botellas de agua, nosotros no podemos guardarla para volver a utilizarla, porque eso desprende lo que se llama Partículas. plástico Ajá. y, bueno, microplásticos y nanoplásticos, Que ya se han que son encontrado ya más pequeños. en cerebro de los delfines, en Exactamente. muchos alimentos, de los Exactamente. pescados. Entonces, o sea, que estamos consumiéndolo. cuando nosotros tenemos el botellón de agua expuesto al sol, que ya pasó por ese procedimiento, pasó de ser eso que usted tiene, doña Selma, en las manos, a hacer esto, entonces ya la vida útil de ese botellón está caducando. Quiere Bien. decir que un botellón tiene una vida útil así para usarla el ser humano de 1 año a 1 año y medio. Ok, de pero ahí entonces- para allá hay que cambiarlo. Ok, entonces, si no debería, porque se desprende de lo que usted está diciendo, Ujú. que no sería conveniente Sí. mantener el consumo de agua potable para la ingesta humana Ujú. en este tipo de materiales. Exactamente. Y entonces mucho yo- menos expuesto al calor. Y Ok. mucho Al menos sol. expuesto Y al entonces sol. yo le pregunto, en sociedades, en países más desarrollados o en la mayoría de los países del primer mundo con una economía, ¿en qué sirven el agua? Entonces ahí es donde viene, porque el problema está en dónde se transporta esa agua, cómo se transporta, cuando llega al comerciante, cómo ese comerciante la recibe, dónde está ubicado el anaquel de esos botellones. Muy bien, permítame entonces que hagamos una pausita en su participación aquí, porque mañana se vence el plazo que dieron las autoridades para que en los colmados, los lugares donde se expende el agua en botellones, hayan Lo cubierto tape. todo aquello para Exactamente. tratar de que no estén tan expuestos al sol. Digo tan, porque al cubrirlos, como quiera, van a estar expuestos al calor. Y con estos calores. Tenemos ya en la línea telefónica al profesor Luis Carvajal, quien es ambientalista, y nos va a dar también su mirada. Buenas noches, Luis. Sí, Buenas noches, ¿nos escucha? sí, buenas noches, le escucho. Gracias por aceptar Sí. nuestra llamada. La pregunta primera es, ¿cubrir los botellones para evitar que estén expuestos de manera directa al sol es realmente una Bueno. solución efectiva o no? Bueno, es una solución que ayuda,
porque además del calor, la luz, son factores que contribuyen a que el plástico libere sustancias tóxicas, tal como ha explicado el experto que ustedes tienen en la sala. Ahora, no ayuda del todo, porque a veces cubrirlos en el lugar donde le da el sol crea un efecto de incremento de la temperatura que actúa como un factor para potencializar la degradación de estos plásticos y exponerlos no solamente a los nanos y los microplásticos o a la sustancia que libera, crea otra situación. Y es que si por alguna razón hay algún tipo de contaminación biológica, una bacteria, un hongo, el calor va a ayudar a que se multiplique mucho más y el cubrirlo lo favorece. Por lo tanto, entonces, don Luis, y entonces, bueno, ¿qué hacemos? Porque si está expuesto hace daño, si se tapa también, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Colocarlo en un lugar fresco, donde no le dé una luz intensa, directa, y donde el aire circule para evitar la acumulación de humedad en su entorno. Pero a la vez es obligatorio que los plásticos que se utilizan para embotellar agua tengan la fecha de caducidad del plástico, la tengan como lo tienen la goma de los vehículos, que te dicen, mira, a partir de tal año ya esto tú no lo puedes utilizar, Claro. porque es cierto que con el tiempo la velocidad de degradación se va incrementando de manera exponencial. Al principio es más lento, pero luego mucho más rápido, y un botellón que tiene año y medio libera mucho más partículas tóxicas y es mucho más riesgoso que uno que apenas empieza a utilizarse. Pero aquí eso no está bajo control, eso es algo sobre lo que obligatoriamente el consumidor tendrá que poner el ojo. Luis, el otro daño que provocan los plásticos es precisamente, y sobre todo plásticos de un solo uso, ¿verdad? Cómo estamos inundándonos, rodeándonos de todo esto que es basura, cómo esto va llegando al mar. ¿Cuál es su mirada al respecto en función de no solo la realidad que estamos viviendo, sino de lo que pudiera ser una mejora a corto o mediano plazo? Mira, hay quien habla ahora del plasticoceno, de la época, de la era del plástico, y ciertamente hay tanto plástico en tantas formas, con tantas utilidades, que las sociedades modernas no tienen hacia dónde mirar que no haya plástico. Ahora, lo que necesitamos son políticas públicas tendentes, primero a reducir los plásticos de un solo uso, luego a obligar, por ejemplo, a que los alimentos que se colocan en plástico vayan sobre plástico que tengan calidad alimentaria, porque el factor de contaminación, la gente llevando alimentos calientes en plástico que liberan sustancias frente a ese calor, e incluso hay gente que calientan en el microondas directamente sobre el foam, funciona, se le calienta muy bien, pero el impacto sobre la salud que eso tiene, y si vamos a nuestros acuíferos, no hay un río, no hay un cuerpo de agua, no hay un solo espacio que no esté sobresaturado de plástico. Y lo malo es que nosotros reaccionamos a los macroplásticos que vemos, a los vasos, a los pedazos de funda, pero el gran peligro está en aquellos que no vemos, en los micro y en los nanoplásticos. Y no nos olvidemos que el plástico tiene menos de 130, 140 años existiendo en el planeta y masivamente menos de 80 años. Y nosotros tenemos 4.5 mil millones de años de evolución y ningún gen nunca se había encontrado con un plástico. Don Luis, por lo tanto, los efectos de los plásticos son muy perversos yo en la biodiversidad. le estaba preguntando al profesor Montilla, le hago la pregunta a usted también, ¿cuál sería entonces el material en el cual deberíamos transportar o acumular o almacenar el agua del consumo humano? ¿Cómo lo hacen países más desarrollados que el nuestro? ¿En qué material lo hacen si no es plástico? No. Mira, empecemos por lo siguiente. La sociedad moderna tampoco puede operar sin plástico, pero hay plástico calidad alimentaria y hay una regulación en el uso de los plásticos, y los plásticos tienen un tiempo de caducidad. Exacto. Eso es lo primero. Por ejemplo, como es muy difícil volver a los botellones de vidrio y hay otros materiales encarecerían demasiado el proceso, hay que garantizar primero que los plásticos que se utilizan para embotellar agua
tengan un mayor control para evitar mayores emanaciones de compuestos orgánicos volátiles, de fenoles y de todas las sustancias que el profesor que ustedes tienen ahí le ha estado explicando con mucha claridad. ¿Qué es lo segundo? Lo segundo es que hay que tener un monitoreo aleatorio para verificar hasta dónde la calidad de las aguas embotelladas está siendo mermada por la calidad del plástico o por el manejo del plástico. Porque, ojo, nosotros estamos hablando ahora de botellones que de manera formal, compañías relativamente organizadas trabajan, pero hay mucho plástico en el mercado utilizándose de manera inadecuada. Sin regulación. Cuando yo embotello, yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que ha bebido un vaso de agua y le sabe a plástico. Sí. Dígame, cuando el agua sabe a plástico, usted sabe que está frente a un factor enorme de exposición, y el agua que sabe a plástico no es un agua potable y su comercialización tiene que estar prohibida, y si se hace de manera intencional sabiendo eso, tiene que ser penada por la gravedad que esto implica. Pero ya esto es un asunto médico, o sea, llega un momento en que este nivel de exposición implica riesgo de enfermedades en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Eso usted se lo toma y no se da cuenta, pero en el largo plazo termina usted desarrollando alguna patología que no la va a asociar un tema de salud, de salud pública. Luis Carvajal, gracias por aceptar nuestra invitación a que por vía telefónica nos diera su mirada sobre este tema tan importante. Un abrazo. Profesor Montilla, regulación. Carecemos de voluntad para hacer esas regulaciones, esas supervisiones. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Y más si partimos del hecho de que hay grupos económicos muy fuertes, dueños de embotelladoras de agua. ¿Estamos en capacidad de enfrentarnos? Eso le iba a decir, que uno de los plásticos, por ejemplo, que yo traje, se supone que los plásticos están numerados del 1 hasta el 7. Y los que menos se deben de usar es el 1, es el 2, es el 1, el 3 y el 6. Esos números es bueno que la gente sepa que están en el fondo de cada envase. Exactamente. En cada envase. ¿Y cuáles son los plásticos 1, 3 y 6? Los plásticos nos hablan solo. Por ejemplo, el agua, la botellita de agua. A la pequeña. Exactamente. Y los refrescos pertenecen al 1. Pertenecen a un plástico que es solo para usarlo en ese momento y botarlo. Y no volver a usarlo. Algo que decía el profesor. Espérese, ¿y cuáles son los otros, el 3 y el 6? Entonces, por ejemplo, tengo acá que pertenece exactamente. Estos famosos platos que están en todos los 6, sitios de comida. Están en todos los sitios de comida y nos sirven la comida en ese plástico. Y nosotros no la llevamos y nos la encontramos excelente. ¿Me doy a entender? Me sorprendió porque revisando botellones de agua me encontré con un botellón exactamente número 6 que no debe de ser utilizado. ¿Por qué? Por lo mismo, porque pierde rápido, más rápido su ciclo de vida, vamos a decir así. Mire algo que le quiero proponer. Hay un reportaje especial que nos ha preparado nuestro equipo de producción que le hemos titulado Salieron a las calles, y entonces empezaron a preguntarle, y lo hemos denominado La mirada al ciudadano, lo que dicen los ciudadanos y comerciantes con respecto a este tema. ¿Qué medidas está tomando usted para prevenir esto? Bueno, aquello que le dé el sol a cada colmado, que tenga cada quien su botellón en el sol, que tomen una medida, que traten de cubrirlo como hicimos en los otros negocios nuestros acá. ¿Qué le parece la disposición del director de Proconsumidor de no exponer los botellones de agua al sol? Yo lo veo bien, porque eso es para la salud de la persona. Oh, eso está muy bien por ustedes, claro. Esa agua con el sol, cuando le da el sol hace daño, eso está bien por ustedes. ¿Qué les recomienda a los demás dueños de colmados? Bueno, que protejan su producto, porque el sol en realidad, sea como sea, lo daña, porque cuando le da un tiempo, 24 horas de sol a un botellón, hasta una gente que se coja 24 horas de sol tiene que sentir el efecto, se va a quemar. ¿Qué medidas piensa tomar para que sus botellones no estén expuestos al sol? Poner tola a los servidores para que el sol no le dé. Los míos están debajo, donde no le dé sol. Que lo hagan, para que así uno se evita problemas.
Yo creo que está bien. Mientras tanto, repetimos, los detallistas han solicitado a las autoridades que pospongan eso para enero, porque es que nosotros somos de posposición, la verdad, el cumplimiento. Entonces, para cerrar, profesor, ¿qué recomendaciones le daríamos a la gente como nosotros, los comunes, que vamos al colmado, que vamos al supermercado? No, yo soy uno ya cuando llego a mi casa no quiero beber agua. Claro, para que aprendamos a manejarnos mejor con los plásticos mientras eso desaparece del Y mapa. yo que bebo de botellita de esa. Todos. ¿Cuál es la recomendación? Observar siempre, por ejemplo, nosotros vamos a los supermercados, principalmente las mujeres, y el plástico se lo llevan para su casa de todas formas. Siempre mirar debajo del plástico. Bien. ¿Cuáles Debajo, debemos evitar? En el fondo. Porque en el fondo tiene un triángulo y te dice el número. ¿Cuáles debemos de evitar? El número 1, el número 3, el número 6. Son 1, 3 y 6. Son plásticos que su ciclo de vida ya está prácticamente pasando. ¿Cuáles podemos llevar al reciclaje? Es que ahí es donde hay otro problema con el reciclaje, porque por ejemplo, normalmente se recicla el número 1 y es en el número 1 donde nosotros tenemos camisa, tenemos toalla. Cuando usted ve, por ejemplo, en una etiqueta de una ropa, PET, te está diciendo que ese plástico que esa ropa tiene un gran porcentaje de plástico. Última recomendación. ¿Qué podemos recomendar? Bueno, tratar de reducir lo máximo el plástico. Y si podemos nosotros mismos, no pedir en el colmado que me manden el botellón de agua, sino ir nosotros y ver el botellón que menos sol ha recibido. Porque también hay que hablar de la calidad del agua, claro, que lamentablemente no tenemos una calidad alta para consumir el agua. A todo esto no me han dicho, porque yo he estado dándole mente en España, en Estados Unidos. Lo primero es que hay que recordar que son países donde tú abres la llave y puedes tomar el agua. Ahí le iba a Eso es lo decir, primero. porque tú tienes una calidad del agua. Correcto. De hecho, la calidad del agua es del 1 hasta el 100. Y la calidad excelente está entre el 90 y el 100. De ahí para allá reducimos. Ahora la pregunta sería, ¿cuál es la calidad del agua que nosotros estamos recibiendo en estos botellones? ¿Del 1 al 100? Exacto. Y una pregunta, y entonces cuando se usan este tipo de botellones, ¿es común en otros países del área, en el Caribe, América Central, América Latina, o esta es una práctica mayoritariamente creo que dominicana? Es común, porque yo le decía a alguien ahí atrás, fuera de cámara, nosotros estamos en un punto, lamentablemente, que aunque queramos volver atrás, estamos en un punto de quiebre, en un punto donde nosotros tenemos acá un informe del 2013 que te dice cuántos plásticos se iba a consumir o se iba a producir en el 2050 y sin embargo, unos 12, 13 años después, tenemos que el consumo de plástico se ha incrementado. ¡Wow! Quiere decir entonces que lamentablemente no llegaremos a esta cifra en el 2050, sino que llegaremos antes del 2050. Profesor, muchísimas gracias por su participación. Gracias. Nuestra recomendación es, trate de eliminar en lo posible los plásticos de un solo uso. En vez de botellitas de agua, use una botella que usted lleve para acá, para allá, la rellene en su casa, le va a salir incluso más barato. Sí. Ojalá que nuestros congresistas, alguna vez se quiera casar con la gloria y regulen este tema, sobre todo para evitar la elaboración, lo siento mucho por las empresas que lo hacen, con propileno. Estos envases que no solamente nos están envenenando, están llenando estos para que lo tengamos muy claro. Aquí está, miren, estos nos están envenenando y además estamos envenenando los ríos y los mares, porque el ser humano es el mayor depredador. Vamos a ser sabios y a nuestros congresistas, si no estos, los próximos, que asuman su rol con responsabilidad. No esperemos 4 años más, ahora mismo. Pero en vez de estar buscando el reconocimiento a ningún artista, póngase en lo que usted tiene que estar y defienda los intereses de la ciudadanía a la que usted se debe.